agradeciéndole al Dios vivo. Padre amado, Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos llegar a este lugar. Señor Dios bendito, estamos con ese corazón, con ese anhelo de poder oír tu palabra, Señor Dios. Padre, exaltamos tu grandeza, Dios bendito. Tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios omnisciente, omnipotente, Padre. Te agradecemos, Padre, en esta noche por permitirnos llegar a este lugar. Santo Dios eterno, Señor, gracias, Padre, en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te queremos alabar y es nuestro anhelo en nuestro corazón de poder glorificarte. Bendito sea tu nombre, alabado seas por siempre. Amén. Y es de esta manera, entonces vamos a alabarle al Señor con una alabanza que fue titula Jesús, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, sabio Dios, al eterno Dios, a Él le alabamos y le glorificamos en esta noche. Sus hijos, en medio de la congregación, glorificándole ese santo nombre, que a través de ese nombre precioso tenemos esa libertad de poder alabarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Es el nombre que a mi corazón ama, que mi lengua proclama, es tu nombre, Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a tu nombre, Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama, es tu nombre, Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a tu nombre, Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Con gratitud
te exaltamos. Jesús, Jesús, Jesús. Agradecido, Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama. Es tu nombre, Jesús. Es el canto del pueblo redimido que canta agradecido a tu nombre, Jesús. Aleluya. Agradecidos al Señor en esta noche, nuestra gratitud de agradecimiento al Dios Todopoderoso. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Voy a pedirte en el amor del Señor, todos podamos ponernos de pie y vamos a alabarle con gozo, con júbilo. Vamos a alabar una cadena de coros juntamente con nuestros hermanos de aquí de la alabanza. Y posteriormente tendremos mucho tiempo para poder estar también sentados. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En esta noche vamos a ponernos de pie y en esa reverencia vamos a alabarle al Señor con gozo, con júbilo, celebrando una noche más por tener la dicha y la bendición de poder oír el Evangelio, la palabra del Señor, que eso aviva nuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios. Su palabra dice: tales adoradores el Señor está buscando, que le adoren en espíritu y en verdad, dice su palabra. Amén. Entonces en esta noche alabémosle al Señor. Aleluya. Bendito Santo Dios. Todos con las palmas. Aleluya. Te alabamos, Señor, con gozo, con júbilo. Él vive, Cristo vive. Todos exaltándole al que vive. No hay nada que dé más felicidad, ay mi Señor, que estar al
Cristo vive. ¿Y en dónde vive? Aleluya. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestra taza de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón podemos adorarte cara a cara, por su misericordia hoy entramos ante Él, y entramos ante Él, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela verte, podemos adorarte cara a cara, por su misericordia hoy entramos ante Él, y entramos ante Él. Aleluya. Un cántico celebramos. Gloria al Rey. Cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí. Gloria a Dios. Trayendo yugos, trayendo libertad. Te exaltamos, Dios. Oh, Cristo, salva, perdona, restaura, libertad, libertad, libertad. Oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, moliendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, moliendo yugos, trayendo libertad. Santo, justo, poderoso,
Aleluya. Gloria a Dios. Él es fiel y justo, digno de toda la alabanza. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a seguir alabando una alabanza más. Amén. Sí. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. A su nombre que vive. ¿Y en dónde vive? En mi corazón y en tu corazón. Él habita. Su palabra dice: vosotros sois el templo del Señor, dice su palabra. Amén. Por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Aleluya. Hoy puedo danzar con libertad. Soy su hijo. Soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Soy llamado. Soy llamado. Gloria a Dios. Cristo vive. Tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, Libre. hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Aleluya. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. En esa libertad Hay libertad en la con que casa fuimos de Dios, llamados. hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, con la cual hay libertad. en su misericordia Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar disfrutar. y disfrutar. Aleluya. Somos libres, somos libres, Libre. por tu sangre, libres soy, somos libres, somos libres, por tu sangre, Dilo. libres soy, libre de
Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a obsequiar más aplausos al grupo orquesta de la Iglesia Generación de Fuego, que nos han deleitado con esas hermosas alabanzas. Sí, ahora también, esta noche es como segunda noche. No termine, ¿verdad? Pero lamentablemente es así. Todo tiene su inicio, también tiene su final, ¿verdad? Y ayer nosotros escuchamos la palabra muy deliciosamente, hemos recibido para nuestras almas. Y esta mañana también, igual el pastor estaba compartiendo. Y en la tarde teníamos conferencia para matrimonios. Un tema muy interesante, también muy impresionante para las parejas, para todos los matrimonios. Los matrimonios son como pilares de la iglesia, ¿verdad? Entonces una base para la iglesia, para que Dios también quiere utilizar a cada matrimonio. Esta noche damos la bienvenida a todos ustedes, damos también la bienvenida al pastor, al expositor, a pastor Marcelino, que nos brinda siempre en muchas oportunidades para poder tener seminarios bíblicos. Amén. Bien, continuando, yo voy a invitar esta noche por Israel Mamani. Él es ministro de la misión, que actualmente está ministrando en la Iglesia Generación de Fuego en Quime. Pastor, adelante. Muy buenas noches, hermanos. A su nombre, ¿quién vive? Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar al Señor en esta noche. Pueden inclinar sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en esta noche. Tú nos tienes acá reunidos con un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo pensamiento, Padre, que es el único fin de escuchar tu palabra, recibir tu corazón, tu enseñanza, tu sabiduría, Padre. Gracias porque tú así permites para nuestra vida, para nuestro espíritu, Padre, para que sigamos anunciando este evangelio, el perdón de los pecados a todas las naciones, a todo Bolivia, Señor. Gracias por permitir este tiempo tan precioso, Padre, de recibir a los expositores aquí en la Iglesia Generación de Fuego, y por medio de su palabra tú también puedas trabajar grandemente en la iglesia y también en los hermanos, que tú puedas abrir el entendimiento de cada uno, Señor. En esta noche también permítenos tu palabra, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para recibir su palabra. Estamos muy agradecidos porque usted es el que hace todas las cosas, Señor. Así en esta noche encomendamos este seminario bíblico en tus manos, Padre. Bendiga a los hermanos y traiga también a todos los hermanos que todavía no han llegado, Señor. Usted pueda traer y así juntos podamos alabar su nombre y escuchar su palabra. Gracias, Señor. Todo esto le pedimos y le oramos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Amén. Bien. Mientras la familia, los hermanos también vayan llegando, vamos a continuar. Siempre el tiempo pasa rápidamente, por eso necesitamos también avanzar. Y como ayer mostramos el video documental de estudio de teología, esta noche una vez más queremos mostrarles. Es un estudio por 2 años, la misión tiene ese estudio. También los líderes, inclusive los hermanos, los pastores, necesitamos ser preparados para poder guiar una iglesia, para poder dirigir un grupo, una reunión zonal. Entonces este estudio es muy importante, son 2 años, 4 semestres. Queremos ver por medio de un video documental. Adelante, por favor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Pudieron espectar, ahí estaba toda la información y si alguien tiene interés, entonces pueda contactarse a los números que apareció en la pantalla. Bien, esta noche también tenemos dos presentaciones. Primero, el canto de esperanza. Ellos nos han preparado dos especiales, dos alabanzas. Mi refugio y ha de venir. Entonces, vamos a recibir al canto de esperanza con calurosos aplausos. Adelante. Sí, sí. Sí, sí. Muy buenas noches, hermanos. Realmente es un día muy, muy bello, ¿no? Tenemos la visita de nuestro pastor desde Corea, trayéndonos el mensaje de la salvación. Mi refugio. Anduve en mi soledad, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor. Mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor. Refugio a mi vida eres tú, seguro andaré
¿Cuántos esperamos a Jesucristo, nuestro Salvador? Nuestro Señor muy pronto volverá. Ha de venir.
salvación, mi Señor. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Más que mi vida, eres Señor, mi Salvador. Gracias. Sí, vamos a regalar más aplausos, por favor, al Canto de Esperanza, que con todo su corazón también, ellos preparando hermosas alabanzas. Y también Dios nos envió un siervo muy valioso. Amén. Ustedes también escuchando la palabra, ¿cómo se sienten? Bien. Entonces, más seguidamente tenemos que invitar. ¿Cómo podemos hacer que siempre venga a Bolivia? Pastor decía que él amaba mucho a sus nietos. Entonces, su hijo, misionero Esteban, está en Santa Cruz. Entonces, si nosotros tratamos bien al misionero Andrés y a sus hijos, entonces va a permanecer en Bolivia y constantemente, pastor, también va a visitar a Bolivia. Es una estrategia. Sí, entonces seguidamente también nosotros tenemos una presentación más del coro Nueva Alegría. Ellos nos van a deleitar con dos himnos. Proclamaré a todo el mundo y Gloria del cielo. Vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Adelante.
la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Sí, muchas gracias. Sí, nos han deleitado con una alabanza hermosa. Más aplausos vamos a regalar al coro Nueva Alegría. Y ya llegó la hora principal de este programa, el escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de Dios. Y para esto también quiero pedirles, hermanos, puedan poner en modo de vibración o silencio sus celulares para que no pueda interrumpir. Y cuando pastor pregunta, una cosa debemos hacer, responder. Amén. Responder, sí. Entonces voy a invitar al pastor Cho, que nos está visitando como expositor principal de este seminario bíblico desde Corea del Sur. Pastor, adelante. 안녕하십니까. Buenas noches. 네, 오늘 두 번째 만나서 더 반가운 것 같습니다. Esta noche es segunda noche, ¿verdad? No, por eso más siente cerca, ¿no? Con ustedes. 요한복음 8장 1절부터 11절까지 읽겠습니다. Esta noche vamos a buscar el libro de San Juan capítulo 8, desde el versículo 1 hasta 11. Voy a leer. 네, 읽겠습니다. Sí, voy a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. 예, 이 고지대에 산소가 부족한데 Creo que en ese lugar muy alto, 그래서 falta el oxígeno. 여러분 전혀 이렇게 힘들지 않게 잘 사시는 것 같습니다. Pero yo veo que ustedes no sienten nada, ¿verdad? No, viven muy bien. 저는 약간의 힘이 드네요. Pero yo estoy poco difícil, ¿no? 오전에 집회하고 En la mañana hicimos la conferencia. 또 오후에 또 행사하고 En la tarde también yo he dado la conferencia para educación 저녁에 de 이곳에 matrimonio. 높은 곳에 오니까 En la noche otra vez llegando aquí en ese lugar alto. 약간 호흡곤란이 올라가네요. Entonces poco difícil para respirarme. 근데 조금 더 있으면 적응이 되겠죠? Pero así compartiendo la palabra creo que va a mejorar, ¿verdad? ¿No? 적응할 만하면 또 갈 때가 된 것 같아요. Entonces acostumbrándose en ese lugar, entonces ya tiempo de partir aquí, 근데 ¿verdad? ¿No? 여러분들 이렇게 하는 이야기를 들어보니까 Sí, escuchando. 다시 안 오면 안 될 것처럼 Entonces, como yo tengo que venir otra vez escuchando de 도장을 presentador, 확실하게 찍고 있는데 entonces como está sellando muy fuertemente, ¿no? Para que yo venga otra 다른 vez. 데는 안 가도 꼭 나파수는 와야 되겠구나. Entonces yo cuando llegando aquí a Bolivia, no visitando otra ciudad, pero esa ciudad, La Paz, sí o sí tengo que venir. 그런 생각이 들었습니다. Sí, yo tengo este corazón, ¿no?
사도행전 1장 8절에 보면 El libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, 오직 성령이 너희에게 임하시면 como llegando el Espíritu Santo a ustedes, 권능을 받고 recibiendo el poder, 예루살렘과 luego toda parte de 온 Jerusalén, 유대와 también Judea, 사마리아와 también Samaria, 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. hasta fin de la tierra y serán mis testigos. 자, 성령이 임하면 Ya aquí dice, ¿no? Llegando el Espíritu Santo, 그런 권능을 받는다 그랬어요. dice que va a recibir el poder. 자, 성령을 어떻게 받죠? Entonces, ¿en qué manera puede recibir el Espíritu Santo? 사람들은 막 그 금식기도 하면 막 방언하면 성령을 받는 것처럼 생각을 해요. Las personas pensaban, ¿no? Como ayunando, luego hablando lengua va a recibir el Espíritu Santo. 이 성령은 그렇게 임하는 게 아니에요. Pero ese Espíritu Santo en esa manera no va a llegar. 사도행전 2장에 정확하게 기록돼 있어요. El libro de Hechos capítulo 2 está escrito exactamente, 죄 사함을 얻어라. recibirá el perdón del pecado. 그래야면 성령을 선물로 주신다 그랬어요. Entonces recibirá un regalo, este Espíritu Santo. 하나님이 우리에게 주시는 가장 큰 선물이 뭔지 알아요? Un regalo más grande para Dios, ¿qué es? ¿Sabe ustedes? 죄 사함이에요. Es el perdón del pecado es. 예, 하나님 우리에게 죄 사함이라는 걸 선물로 주시는 거예요. En verdad Dios nos ha dado este regalo tan grande, el perdón del pecado. 죄 사함을 얻으라. Recibirá el perdón del pecado. 성령을 선물로 받으리라. Ustedes recibirán este don de Espíritu Santo. 근데 그 죄 사함이라는 것은 Entonces el perdón del pecado, 우리가 죄를 씻으려고 애써서 되어지는 게 아니란 말이에요. procurando por nuestra fuerza no se puede. 반드시 구원자에 의해서만 되어지는 거예요. Sí o sí, a través de un Salvador podemos recibir. 어떤 사람이 물에 빠졌어요. Una persona se cayó en el río. 그럼 물에 빠진 사람이 이제 그 물에 빠진 사람을 구원해 주려고 구조원이 들어왔어요. Entonces, para salvar a esta persona que está ahogándose en el río, entró una persona. 물에 빠진 사람이 잘해야 돼요. 구조원이 잘해야 돼요. Uno que está ahogándose en el río tiene que hacer bien, o una persona para rescatar, esta persona tiene que hacer bien. 누가 Entre dos, ¿quién tiene que hacer bien? uno que 수영을 잘하는 사람입니다. 수영 잘하는 구조원이 잘해야 된다 그래요. Uno que entró para rescatar, ¿verdad? No, él tiene que hacer. 물에 빠진 사람이 수영 잘하면 구조원 필요 없겠네요. Entonces, uno que está ahogándose nada bien, no necesario, ¿verdad? No, 필요 없습니다. 그렇죠. Cierto. 구조원은 누구에게 필요한 줄 알아요? Entonces, este rescatador, ¿qué necesita? ¿Quién necesita rescatador? Uno que no sabe nadar. 물에 빠져서 죽게 된 사람. Uno que está ahogándose en el río. 그 사람에게 구원의 손길이 필요한 거예요. En verdad, esta persona necesita un rescatador. 스스로 물에서 벗어날 수 없는 사람에게 El uno solo no puede del río. 구조원이 필요한 거라니까요. Esta persona necesita un rescatador. 그 이제 물에 빠져서 막 죽어가고 있는데 Una persona está ahogándose, está muriendo. 구조원이 막 뛰어들어왔어요. Entonces un rescatador entró. 자, 구원받으려면 Para recibir la salvación. 구조원이 잘해야 돼요. 물에 빠진 사람이 잘해야 돼요. Entonces uno que está ahogándose tiene que hacer bien, o rescatador tiene que hacer bien. 대답해 보세요. Respóndeme, por favor. ¿Quién tiene que hacer bien? Que 구원자가 잘해야 됩니다. 구원자가 잘해야 됩니까? Claro, el rescatador tiene que hacer bien, ¿verdad? 그러면 물에 빠진 사람은 아무것도 안 해도 됩니까? Entonces, uno que está ahogándose no necesita hacer nada. 물에 빠진 사람도 뭐 좀 잘해야 되지 않나요? Uno que está ahogándose algo tiene que hacer, ¿verdad o no? 막 살려고 애를 써야 되겠지요. Tiene que esforzarse para salvarme a sí mismo. 막 기도라도 열심히 해야 되겠지요. Entonces tiene que orar algo, ¿verdad? ¿No? 예? ¿Qué le parece? 구조원 물에 빠진 사람이 할 일이 아무것도 없습니까? Entonces uno que está ahogándose no tiene que hacer nada. 가만히 있으면 됩니까? Solamente tiene que estar quieto. 살려고 애써야 되죠. Tiene que procurarse para salvarme a sí 노력해야 mismo. 되죠. Tiene que hacer algo. No? No. 이상한 분들 다 보겠네. Que era muy extraño el Dios, ¿verdad? ¿No? 아니
저 물에 빠진 사람 아무것도 안 해도 돼요, 정말? Ya está ahogándose, entonces no tiene que hacer nada. 아, 도와달라고 요구해야 된답니다. 아, 도와달라고 요구해야 도와줍니까? Ah, claro, tiene que pedir auxilio, por favor, así. 그래요? Así tiene que hacer. 예? 그래요? Así tiene que hacer. 너 Ya no. 그럼 물에 빠진 사람 가만히 그냥 있으면 사는 겁니까? Entonces, uno que está ahogándose en el río tiene que estar quieto. 가만히 있으면 돼요. Ya tiene que estar quieto. 살려주세요, 살려주세요. 그 구조원한테 잘 보여야 되는 거 아니에요? Sí, sálvame, sálvame. Tiene que hacer bien, ¿verdad o no? 여러분, 구조원이 잘해야 돼요. En verdad, ese rescatador tiene que hacer bien. 구조원이 언제 물에 빠진 사람을 구해주는 줄 알아요? Entonces, este rescatador, ¿cuándo salva a este ahogador, sabe, en el río? 힘이 다 빠졌을 때. Cuando esta persona y perdió toda la fuerza. 살려주세요 소리칠 때는 안 구해줘요. Cuando grita, sálvame, gritando, ya no salva todavía. 힘이 다 빠져서 Cuando perdiendo toda la fuerza, 아이고 나 죽는구나. ay, estoy muriéndome, 그 물속에 빠져들어갈 때 ahogándose en el río. 구조원이 팍 뛰어들어가가지고 Ese rescatador entrando al río, 머리채 딱 잡고 agarrando su cabello, 끌고 나오는 거예요. tiene que arrastrar, traer. 그러니까 이 물에 빠진 사람이 힘이 다 빠졌을 때 구원해 주지. Por eso uno que está ahogándose, cuando perdió toda la fuerza, recién puede ser rescatar. 힘이 남아 있을 때는 절대 구조는 안 구원해 줘요. Cuando todavía tiene la fuerza, el rescatador ya no salva todavía. 미국 구조는 어떻게 하는지 알아요? Entonces, como los rescatadores de Estados Unidos, ¿cómo hace saber? 힘이 남아가지고 막 휘젓잖아요. Como un ahogador, ¿verdad? No con toda la fuerza, si algo hace. 쏘를 팍 쳐가지고 기절시켜 버린대. Entonces, el rescatador, ¿qué hace? Golpea una parte del cuerpo, ¡pah! Luego hace desmayar. 그래가지고 얹어준대. Luego, recién después, y agarra y arrastra, trae. 한국 재밌는 속담. En Corea hay un cuento muy divertido. 물에 빠진 사람을 건져줬어요. Sí, entonces rescató un ahogador en el río, 불쌍. porque muy pobrecito, ¿verdad? ¿No? 그랬더니 이 사람이 화를 팍 낸 거예요. Después de rescatar, ese hombre estaba ahogándose, se enojó en gran manera. 자기를 구원해 준 사람의 기싸대를 막딱 때려버렸어요. Luego y golpeó su rostro una vez fuertemente a este rescatador. 그리고 뭐라고 소리쳤는지 알아요? Luego ya gritó a este rescatador, ¿sabe qué 내 habló? 돈 보따리 내놔라 이놈아. Sí, sí, tráeme mi bolsa de dinero, ¿dónde está? 이 사람이 돈 보따리 들고 있다가 Porque esta persona estaba agarrando una bolsa de dinero, 물에 풍덩 빠진 거예요. entró dentro del río. 그럼 돈 보따리 놓쳐버린 거죠. Luego ya dejó era esa bolsa de dinero en el 자기가 río. 죽을 줄 모르니까 Él pensaba que no va a morir. 내 돈, Mi dinero, 내 돈, mi dinero, 내 돈, mi dinero, 내 돈 그러고 있는데 mi dinero. Así estaba buscando. 구조원이 너무 빨리 살려줬어. Pero ese rescatador muy rápido rescató ese ahogador. 살려준 게 고마운 게 아니고 Entonces no tiene agradecimiento de este ahogador. 잘못 건져주면요 깁싸리기 맞아요. Sí, entonces ustedes rescata mal, igual que ese rescatador fue golpeado. 이 사람이 언제 고마워한 줄 알아요? Entonces esta persona, cuando se sintió mucho agradecimiento, 내 돈, mi dinero, 내 돈, mi dinero, 내 돈. mi dinero. 그러다가 힘이 다 빠졌어요. Y luego buscando su dinero ya perdió toda la fuerza. 아이고 돈은 두 번째 치고 Ay, mi dinero ya no necesita más. 아이고 날 살려주면 좋겠다. Por favor, alguien me sálveme. 목숨이라도 건졌으면 좋겠다. Por favor, mi vida muy importante, sálveme. 그러고 있는데 탁 머리채 잡고 탁 끌어져 주면 En ese momento, un rescatador agarrando su cabello, luego saca. 고맙습니다. Recién, gracias, 고맙습니다. gracias, 무척을 하셨어. muchas gracias. 그렇게 고마워할 거예요. Así va a agradecer hacia 자, rescatador. 물에 빠진 사람이 잘해야 되는 게 아니고 Ya uno que está ahogándose no necesita hacer. 구조원이 잘해야 돼요. El rescatador tiene que hacer bien. 아르헨티나 가면 Cuando vaya a Argentina, 선교사님이 한 분 있어요. hay un misionero allá en Argentina. 죽었다가 살아나. Ese misionero de Argentina casi iba a morir.
그 한국의 여름 수양이라는 이제 그 자라목 솔밭이라는 곳이 있어요. En Corea, un lugar siempre hacemos un retiro de verano en nuestra misión. 저는 거기 막 3,000명씩 모이고 텐트 치고 캠프를 했어요. Entonces siempre como 3,000 hermanos se reunían, luego instalaba camping en ese lugar. 근데 강물이 쫙 이렇게 흐르는데요. Entonces en ese lugar el río estaba fluyendo. 강물이 이렇게 흐르고 저렇게 흘러내려서 만나는 곳이 있어요. Entonces un lugar, el río, esa parte fluyendo, otra parte fluye, pero un lugar se encuentra. 물이 휘 이렇게 돌아요. Entonces en ese lugar el río gira, 근데 gira. 겉에 보기에는 이렇게 천천히 흐르는 것 같은데 Pero desde lejos mirando ya solamente fluye lentamente ese lugar. 속에는 굉장히 빠르게 흐르는 거예요. Pero dentro de ese lugar la velocidad muy fuerte gira, fluye. 해년마다 거기서 사람이 죽었어요. Entonces cada año en ese lugar encontrado muertos. 근데 이 선교사님은 바닷가에 살았어요. Pero ese misionero desde niño han vivido como cerca del mar. 야, 수영 잘하는 사람이 꼭 물에 빠져 죽더라. En verdad uno que sabe nadar muy bien siempre muere en el río. 너 절대 수영하지 마라. Ya tú nunca ya nada. 아니 방문 열고 나가면 바닷가인데 Abriendo la puerta y aquí está cerca el mar. 수영을 안 배웠어요. Pero ese misionero de Argentina no aprendió a nadar. 그는 이제 그 솔밭에서 캠프 준비를 하는데 Luego en ese lugar retiro de verano estaba preparando. 그는 이제 뒷정리하고 앞에 사이자 다 가고 Luego ya después de terminar ordenando todos los ministros se fueron. 물가에 가서 이제 대충 이렇게 세수도 간다고 들어갔는데 Entonces ese misionero de Argentina después de nadar luego quería retornar a su casa. 슬리퍼 한 짝이 딱 벗겨졌어요. Pero de repente su chinela y se cayó y luego estaba llevando el río. 이 슬리퍼 빌린 건데 Oh, mi chinela es prestada. 내 거 아닌데 No es mío. 이거 잊어버리면 안 되는데 Perdiendo, no puede ser. 그걸 건지려고 한 걸음 더 들어갔어요. Para sacar ese chinela entró dentro del río. 그 또 올라간 거예요. Pero ese chinela se fue más lejos. 내가 여기 잘못 들어갔다가는 휩쓸려서 죽는데 O tal vez entrando en ese río me lleva, tal vez va a morir. 더 들어가면 안 되는데 No voy a entrar más al fondo. 한 발짝만 더 들어가자. Entonces solamente un paso no me voy a meter más. 한 발짝 딱 내딛었는데 Un paso ya se extendió más. 그냥 휩쓸려 쏙 끌려다가 De repente el río llevó a esos misioneros. Entonces echaba toda la fuerza dentro del río. 바닷가에 살았는데 수영을 배우질 않았잖아요. Aunque ese misionero vivía cerca al lado del mar, pero no aprendió natación. 그냥 물속에 빠져들어가는 거예요. Así el río llevaba a ese misionero. 그 건너편에서 낚시하던 사람 봤어요. Pero al frente una persona mientras estaba pescando, 그 막 손이 막 들어가는 거예요. encontró ese misionero su mano estaba ahogándose más adentro. 그는 막 왔는데 Ese pescador ya llegó, 벌써 들어가 버렸어요. 물속. pero el misionero de Argentina ya entró dentro del río. 나중에 선교사님 뭐라고 이야기하느냐면 Entonces ese misionero que hablaba, 이렇게 해서 죽는구나. por esa manera muere mucha gente. 그냥 이렇게 몸에서 뭔가 이렇게 자신이 빠져나가는 것 같더래요. Ese misionero se sentía algo de su cuerpo salía. 근데 이제 정신이 막 이렇게 사라지는데 누군가가 이렇게 들어온 게 느껴졌어요. Estaba perdiendo su mente, algo se sintió, está ingresando, entrando. 이럴 때 가만히 있어야 된다더라. En ese momento escucha que tiene que estar con quieto. 가만히 있는데 자기를 끌어내려 주는 거예요. Estaba con quieto, alguien agarrando y llevaba afuera. 근데 이분이 물살이 너무 세가지고 Pero en ese lugar la velocidad del río estaba muy fuerte. 목을 딱 이렇게 끌어안아가지고 Entonces así agarrando su cuerpo muy 이 fuerte. 수영을 해서 나오려고 했는데 나오지를 못하는 거예요. Luego ese rescatador si quería salir, pero no podía salir. 저 뒤쪽에서 뒷마무리하던 사역자들이 그걸 봤어요. Entonces allá más lejos los ministros de nuestra misión recién miraba. 밧줄을 가지고 막 뛰어와가지고 던져가지고 묶어서 끌어내가지고 간신히 살아났어요. Entonces nuestros ministros de la iglesia encontraron, por eso trajeron la soga por soga y sacó. 벌써 항문이 반쯤 열려 있었어요. Entonces como estaba casi muerto, era muerto ese misionero. 그 순간을 놓쳤으면 죽었어요. Entonces cuando ya no encontraba los ministros, iba a morir. 기적적으로 살아가지고 Como milagrosamente 아르헨티나 선교사님이 돼 있어요.
está vivido, ¿no? Pues ahora ha sido misionero de Argentina. 이번에도 박 목사님 오셨는데 En esta vez Pastor Spack también visitó Argentina. 야, 자네 그때 살았으면 여기 안 있는 아니 죽었으면 여기 안 있는 건데. Ah, creo que usted en aquel tiempo iba a morir, ¿verdad? En el río, no estaría aquí en 야, Argentina. 그때 살아나 가지고야 지금 여기 있다. En aquel tiempo usted como resucitó, revivió, por eso podía estar en Argentina. 자, 여러분 이제 물에 빠진 사람은 가만히 있어야 돼요. En verdad, uno que está ahogándose en el río tiene que estar con quieto. 구조원이 잘해야 돼요. El rescatador tiene que hacer bien. 구원 받는 것도 Sí, 똑같아요. lo que recibió la salvación, misma manera. 주님이 잘하셔야 돼요. El Señor tiene que hacer bien. 주님 한 분에게 모든 게 달렸어요. Sí, por el Señor todo está. 죄에 빠져 있는 여러분에게 달려 있는 게 아니에요. Ya usted que está ahogando en el pecado ya no puede hacer. 그래도 제가 기도는 열심히 해야 되는 거 아니에요? Pero pastor, yo tengo que hacer orar bien. 그래도 철야를 해야 되는 거 아니에요? También yo tengo que ofrendar bien. 금식도 하고요. Ayunando, pastor, 내가 también. 하나님 앞에 한 게 있어야 하는 거지요. Algo tengo que hacer. 아니에요. No, hermanos. 예수님이 잘하셔야 돼요. Solo Jesús tiene que hacer bien. 여러분이 한 어떤 것으로 예수님을 대신할 수 없어요. Aunque su buena obra no puede hacer como Jesús. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 예수님이 잘하시면 돼요. Jesucristo hace bien, ya todo soluciona. 내 운명은 예수님의 손에 달렸어요. Ya nuestra vida depende de Cristo. 예수님이 어떻게 하시느냐에 달려 있다 이 말이에요. Depende de Cristo. 예수님이 뭐라고 말씀하시느냐 달려 있다 이 말이에요. Depende de Cristo que habla. 아멘. Amén. 38년 된 병자가 Un enfermo durante 30 años. 일어나 내 잘 두고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 예수님이 찾아오셨잖아요. Jesús vino a este enfermo. 예수님이 사마리아 우물가 여자에게 찾아갔잖아요. Jesús visitó a esa mujer samaritana. 내 이 물을 먹는 자는 다시 목마르려니와 Si uno que toma ese agua otra vez va a tener sed. 내가 주는 물을 먹는 자는 Si uno que ya toma mi agua, 또 다시는 영원히 목마르지 아니하리니. ya nunca más va a tener sed. 예수님은 우리의 생수가 되신. Jesucristo va a ser nuestra vida. 사마리아 우물가 여자가 이해가 안 돼요. Esa mujer samaritana escuchando no podía entender. 뭐라고요? 영원히 목마르지 않는다고요? Jesús que dice nunca va a tener la sed. 아유, 그런 물이 어디 있어요? Creo que no existe esa 말도 agua. 안 되니 하지 마세요. Jesús no existe esa agua. 근데 그 여자는 그러지 않았어요. Pero esa mujer samaritana no respondió en esa manera. 예수님 정말 그런 물이 있어요? Jesús, ¿usted tiene verdad esa agua? 그 물 내게 좀 주세요. Por favor, dame esa agua. 그 물 나에게 좀 주세요. Por favor, dame esa agua. 왜 그 여자는 자기 생각과 맞지 않지만 Esa mujer samaritana, aunque no podía entender, 자기 마음에 이해가 되지 않는데 aunque no podía entender la palabra de Jesús, 받아들일 수가 있었을까요? pero ¿cómo podía aceptar la palabra de 들을 수가 Jesús? 있었을까요? ¿Cómo podía escuchar la palabra? 이유는 단 하나예요. Tiene una razón. 이 여자에게 예수님 남편대로 오라 그랬어요. Porque Jesús habló, traiga tu marido. 저 없어요. Ya no tengo marido. 네 말 옳다. Si tú tienes razón. 네 남편 5 있었지? Tú tenías 5 maridos. 지금 있는 남편도 네 남편 아니잖아. Ese marido actualmente, ¿verdad? Tampoco tú no eres tu 이 marido. 여자는 알았어요. Esa mujer samaritana sabía. 내가 이 남자를 만나 살아면 행복할 줄 알았는데요. Esa mujer pensaba encontrar ese marido será muy feliz. 돈이라는 첫 번째 남편도 아니었고요. Pero el primer marido no era así. 명예라는 두 번째 남편도 아니었고요. Entonces el segundo marido tampoco no era así. 권세라는 세 번째 남편도 아니었고요. También como el poder, ese tercer marido tampoco no era. 예술이라는 네 번째 남편도 아니었고요. Entonces el cuarto marido tampoco no era. 예, 쾌락이라는 다섯 번째 남편도 아니었고요. Y también como disfrutando ese marido, quinto marido tampoco no 종교라는 era. 6번째 남편도 아니었어요. Entonces sexto marido tampoco no era. 그 누구도 진정한 내 마음에 위로를 줄 수 있는 남편이 없었어요. En verdad cualquier marido no podía satisfacer en su corazón. 6번째 남편은 다를 거라고 생각했어요. Entonces esa mujer, sexto marido será diferente, pensaba. 내가 저 남편에게 내 인생 모두를 건다면 난 행복할 수 있을 거라고 Entonces 생각했어요. viviendo con sexto marido, echando toda mi vida, será feliz. 무익했어요. Entonces así era. 헛되고 무익했어요. En verdad no era así. 내 생각 틀렸어요. En verdad mi pensamiento está equivocado. 자기 생각이 틀렸다는 사실 알았기 때문에 En contra de esa mujer mi pensamiento está equivocado. 내 생각에 맞지 않지만 Aunque no puedo entender la palabra, 이해가 안 되지만 aunque no entiendo, 주님이
말씀하셨다면 El Señor habló. 아, 예, 주님, 다시 목마르지 않는 그 물 좀 주십시오. El Señor, usted dice que esa agua nunca va a tener sed. Esa agua dame, por favor. 내가 그러라. Sí, soy Él, es Jesús. 여러분 이제 여러분의 마음에 Ya usted en sus corazones, 사마리아 문과 여자처럼 como esa mujer samaritana, 여러분 생각 틀렸다는 사실을 알아야 돼요. usted tiene que saber sus pensamientos están equivocados. 정말 내 방법 틀렸어요. En verdad, mi manera está 저는 equivocada. 할 수 없는 사람이에요. En verdad, no puede caminar. 주님이 하셔야 돼요. Tiene que hacer el Señor. 그러니까 여러분 자신을 믿는 마음에서 떠나야 돼요. En verdad, tiene que alejarse de sus propios pensamientos. 간음을 합니다. Adulteró, 살인을 합니다. también mató. 어떤 죄가 가장 큰 죄입니까? Entonces, ¿qué tipo de pecado es más grave, hermanos? 뭐 어떤 죄가 가장 큰 죄예요? ¿Qué pecado es más grave para ustedes? 성경이 말하는 가장 큰 죄가 뭔지 알아요? Entonces, el pecado que la Biblia habla, ¿cuál pecado? ¿Qué pecado es más grande? 자신을 믿고 하나님을 불신하는 것. Creyendo en sí mismo, negando a Dios. 그게 가장 큰 죄예요. Ese pecado es mayor pecado. 마귀는 그래서 인간을 믿게 해요. El Satanás hace confiar en sí mismo, 자신을 믿게 해요. hace confiar en sí mismo. 그래서 하나님을 못 믿게 하는 거예요. Por esta situación no cree en 내 Dios, 생각을 믿게 해요. hace confiar en mi pensamiento. 그래서 어떤 말씀도 받아들이지 못하도록 우리를 속이는 거예요. Por eso engaña, porque para que cualquier palabra no puede aceptar. 그 이제 한국에 제가 있을 때 Cuando yo estaba en Corea, 오래전 2010년쯤 된 것 같아요. como el año 2010, 이제 그 남미에서 여학생들이 봉사활동을 왔어요. como de Sudamérica enviaron a mi iglesia como misioneros temporales. 이제 이 자매들이 통역이 없어가지고 Entonces, él no tenía un traductor que hable en 애를 español. 먹었는데, Aunque ellos llegaron, 근데 그 중에 이제 한 자매가 생각이 복잡한 거예요. pero entre ellos una hermana tenía confusiones. 그래 이제 야, 너 왜 네 생각 믿어? Yo hablé a esa hermana, ¿por qué tú crees en tu 네 pensamiento? 생각 믿으면 안 돼. Ya no tienes que creer en tu 네 pensamiento, 생각 따라가면 안 돼. no tienes que seguir tu 네 pensamiento. 생각 따라가면 가룟 유다가 가는 길을 가는 거야. Ya tú siguiendo tu pensamiento igual que Judas Iscariote será. 친구들이 나만 미워해요. Entonces mis amigos no me quieren, 사람들이 다 나만 미워해요. todos me odian. 야, 그건 네 생각이라니까 누가 너 미워한다 그래. Hermana, eso es tu pensamiento, ¿quién te odia? 예수님은 널 사랑해. Jesús te ama. 그럼 교제해주고 기도해주고 했어. Así compartimos, oramos para Elia. 오늘 사단이 준 생각에 딱 잡혀버렸어요. ¿Por qué aceptó ese pensamiento de Satanás? 아, 저 쟤들이 나를 미워하는구나. Ah, ellos, mis compañeros, me odian. 모든 사람이 날 싫어하는구나. Todas las personas no me quieren. 난 죽어야 될 것 같아. Ah, entonces tengo que morir. 이 세상에 살아 있어야 될 이유가 없어. Si no quiero vivir en este mundo. 그뭐 자살을 딱 기도했는데. Luego intentó suicidarse. 그럼 이제 이 여자들 눈썹 미는 칼 있잖아요. Si las mujeres tienen cuchillo, ese cuchillo corta ceja, ¿no? Con ese cuchillo cortó sus manos. Quería suicidarse. 깜짝 놀랐어요. Me sorprendí eso, escuchando de esto. 그 죽는 줄 알았어요. Yo pensé que iba a morir, 근데 다행히 깊이 상처가 안 났어요. pero casualmente no puso profundamente. 그 제가 이제 이 여학생이 병원에 응급실에 갔는데 Entonces esa joven ya entró internada en el hospital. 외국인이라고 병원비가 하루에 1,000불이 나와요. Entonces como esa hermana era extranjera, por día salía como $1,000. 야, 이 학생을 어떻게 해야 되나? ¿En qué manera? ¿Cómo voy a hacer? 제가 이 학생을 만나 이야기를 했어요. Yo encontré a esa hermana y compartí. 야, 네 생각 믿으면 망한다 그랬지. Sí, yo hablé a usted que siguiendo tu pensamiento. 네 생각 따라가면 가룟 유다가 가는 길을 간다 그랬잖아. Ya siguiendo tu pensamiento, tú también serás igual que Judas Iscariote. 봐, 네 생각 따라가니까 가룟 유다처럼 자살하게 되잖아. Ya siguiendo tu pensamiento, igualito que Judas Iscariote, ya se suicidó. 이제 네 생각 믿으면 안 돼. Por eso desde ahora no tienes que creer en tu pensamiento. 이제 말씀을 믿어야 돼. Desde ahora tienes que creerle la palabra. 자, 이제 여러분은 둘 중에 하나 선택을 해야 된다 그랬죠. Ya esta noche entre dos cosas uno tiene que elegir ustedes. 내 생각을 믿어야 돼요. 말씀을 믿어야 돼요. Ya va a creer mi pensamiento o la palabra de Dios. 아니
당연히 말씀 믿어야죠. Claro, sí o sí tiene que creer la palabra. 아멘. Amén. 제가 그 통역이 안 돼가지고 En verdad no tenía un traductor. 단어를 하나 외워가지고 맨날 혼내는 거예요. Por eso yo memoricé una palabra, siempre exhortaba por esta palabra. 이 볼리비아 사탄나 Ese es Satanás de Bolivia. Cambia tu corazón. Cambia tu corazón. 그래 막 호통을 쳤는데 Así exhortaba, ¿no? A ellos. 그러고는 이제 헤어졌어요. Luego ya nosotros despedimos. 근데 어떻게 사는지 몰랐는데요. Yo no sabía porque no podía escuchar más. 제가 여기 볼리비아 왔더니 Pero yo llegando aquí en Bolivia, 세상에 그 자매들이 멋진 남편 만나가지고 entonces estas hermanas ahora mirando estaba viviendo con su marido muy guapos, 아이를 낳고 행복하게 가정을 이루고 사는 거예요. teniendo los hijos, estaba viviendo felizmente. 얼마나 감사했는지 몰라요. Mirando, encontrando las hermanas aquí en La Paz, estaba muy 여러분, agradecido. 한국에 많은 교회들이 젊은이들이 없어요. En la iglesia, muchas iglesias grandes, en sus iglesias no puede ver los jóvenes. 그러나 우리 성교회는 젊은이들이 많아요. Pero en nuestras iglesias podemos encontrar muchos jóvenes. 예, 우리는 청소년들을 행복하게 해주고 있어요. En verdad nosotros cambiando muchos jóvenes. 한국의 어떤 엄마가 En Corea una madre, 책상 앞에 앉아 하루 종일 게임만 하고 앉아 있는 아이를 entonces su hija es todos los días en la mesa sentadito solamente haciendo juego internet. 빡 다그쳤어요. Entonces exhortaba, regañaba. 야, 이 녀석아, 뭐가 되려고 그래, 이 녀석아. Sí, ¿por qué está haciendo? ¿Qué quiere ser usted? 너 언제까지 게임만 하고 앉아 있을 거야? ¿Hasta cuándo va a hacer juego de internet? 좀 내버려 두세요. Ay, mamá, déjame por favor. 내 인생 내가 살아요. Mi vida es mío, es. 그 엄마가 Su madre se enojó. 이 녀석 저를 위해서 하는 말인데. Sí, estoy hablando para ti. 이 엄마한테 말버릇 좀 봐라. ¿Y cómo está tratando a mí ese hijo? 이 녀석이 정신 차려, 이 녀석아. Ese mal, despiertes. 그랬더니 이 아들 녀석이 막 화가 머리끝까지 났어요. Entonces su hijo también se enojó en gran manera. 빨떡 일어나더니 Su hijo también se levantó. 좀 내버려 두란 말이에요. Por favor, déjame. 엄마를 병원에 입원시켰어요. Sí, hizo internar su madre en el hospital. 꾸짖는다고 바뀌지 않아요. Y como exhortando, regañando, no cambia. 다그친다고 변하지 않아요. Aunque exhortando, no cambia. 몽둥이를 채버려나고 바뀌지 않아요. Aunque con palo chicoteando, tampoco ya cambia. 이 아이들의 마음에 새 마음이 들어가야 돼요. Y tiene que entrar otro corazón en ese 게임을 hijo. 이길 수 있는 마음, Sí, un corazón que pueda vencer. 마약을 이길 수 있는 마음, El corazón que pueda vencer esa tentación de droga. 죄악을 이길 수 있는 마음. El corazón que puede superar. 그래서 더 즐겁고 기쁘고 행복하게 아이들 해주면 Por eso haciendo más feliz, más alegre nuestros hijos, 아이들은 변하는 거예요. nuestros hijos cambian. 달라져요. Ya cambian nuestros hijos. 우리는 대학생들이 1년 동안 휴학을 하고 해외 봉사활동을 보내요. Nosotros en Corea dejando su como estudio durante un año, luego viaja como misionero temporal. 5개국 지부를 두고 있어요. Si nosotros todo el mundo tenemos 105 sedes tenemos. 코로나 있기 전에는 500명, 600명이 매년 갔어요. Antes de suceder el coronavirus, nosotros desde Corea enviamos 500, 600 jóvenes. 올해는 230명이 파견이 됐어요. Este año 230 jóvenes universitarios enviamos. 그들은 그 나라에 가는 비행기 싹을 위해서도 기도해요. Ellos también tienen que orar para pasaje para llegar a sus 그래 países. 비행기 싹만 준비해가지고 그 나라에 가요. Ellos solamente prepara pasaje de vuelo y luego se va. 예, 휴대폰도 만나봐고, Ellos dejando sus celulares, 카드도 만나봐고, también su tarjeta de crédito. 성도님과 함께 기도하면서 음식을 구하고, Con su misionero de su país orando luego para sus comidas, 그는 무전 전도행도 하면서 viajando sin dinero también. 자기밖에 모르던 이 아이들이 Porque los jóvenes solamente vivían para sí mismos 복음을 위해 antes, 살고 pero actualmente viviendo para 다른 el 사람을 Evangelio, 위해 살면서 ya viviendo para otras personas. 얼마나 행복해지는지 몰라요. Llevando esa vida, ellos se sienten tan feliz.
어떤 여학생은요 술이 없이는 하루도 못 사는 여학생도 있어요. Una muchacha sin cerveza no podía vivir ni un día. 어떤 남학생은 아버지가 미워서 죽이고 싶은 마음을 가지고 사는 아이도 있어요. Un muchacho tenía un rencor hacia su padre, quería matar a su padre. 예, 부모가 이혼을 해서 결손 가정에 정말 불행하게 사는 아이도 많아요. Por el divorcio de sus padres, muchos jóvenes viven miserablemente. 한국의 최고의 여자 대학교 학생인데 En Corea, entonces ese estudiante es mejor universidad andaba. 게임 중독이 돼가지고 학교 가는 길에 학교 안 들어가고 PC방 가 게임하고 있는 거예요. Pero ese joven como han sido como adicto de internet, como internet, juego de internet. 제일 오랫동안 한 시간이 얼만데? Entonces preguntamos cuánto tiempo jugaba juego de internet. 37시간 동안 했대요. 37 horas jugaba de 한 internet. 자리에 앉아가지고 계속 게임하는 먹지도 않고 Solamente un lugar sentadito. 못 벗어나는 거예요. No podía como despojarse. 이런 학생들이 Este tipo de estudiantes. 우리 굿뉴스코 프로그램을 통해서 해외 봉사활동을 가게 되고 A través de nuestro programa viajando a otros países, 아이들이 변하는 거예요. entonces ellos estaban cambiando. 어느 날 2009년도 같은데 Sí, como en el año 2009, 미국에 사는 최요한 학생이 un joven que estaba viviendo en Estados Unidos se llama Juan Choi. 아프리카 라이베리아에 봉사활동을 가게 됐어요. Ese programa se fue a África, Liberia. 그래 그 봉사활동 가서 잘 지내고 있었는데 Sí, en este país sirviendo el evangelio estaba viviendo bien. 근데 어느 날 문제가 생겼어요. Pero un día sucedió algo. 최요한이 PPT 있어요? ¿Puede proyectar? 아 나왔네요. O sea, aquí es. 그 이제 저 학생이 이제 학생들 모아서 복음을 전하고 있는 거예요. Ese estudiante juntando los niños estaba predicando el evangelio. 다음. Siguiente. 자 이제 이채요한 학생이 이제 복음을 전하며 활동을 잘하고 있었는데 Predicando el evangelio en este país estaba viviendo bien. 오늘 새벽에 비명 소리가 들렸어. Un día en la madrugada alguien gritó. 친구들이 깜짝 놀라가 일어났어. Entonces los compañeros se sorprendieron, se despertaron. 불을 켜면서 이야기했어요. Luego entre ellos hablaron. 무슨 일이야? ¿Qué pasó? 야 무슨 일인데? ¿Qué pasó? 요한이가 방 한가운데 누워가지고 Sí, porque ese estudiante Juancho estaba ahí, 식은땀을 막 흘리고 있어. sudando muchos. 야 정신 차려. Los jóvenes despertaban. Juancho. 근데 누군가 소리쳤어요. Alguien también gritó. 야 여기 정갈이 있는 거 아닐까? En ese lugar creo que hay escorpión por eso. 에이 방에 무슨 정갈이 있다 그래. En nuestro cuarto, ¿cómo ya puede entrar ese escorpión? 혹시 알아? Tal vez sabe. 정갈이 물렸을지. 그래 이제 이불을 탁 들쳐가 털었는데 정갈이 없는 거예요. Aunque ellos sacaron frazada, pero dentro del cuarto no podía encontrar ni escorpión. 그래 이제 안정을 쳐 잠을 청했는데. Así tranquilizando otra vez, durmieron. 오후쯤 돼서 방에서 걸어 나왔어요. Pero en la tarde saliendo del cuarto ese Juan Choi, 친구들이 야 요한아 괜찮아 이제? sus compañeros saludaron. Ya Juan Choi está bien. 그래 나오더니 마당에 푹 쓰러져 버린 거야. Caminando de repente se cayó en el suelo. 놀라가지고 친구들 막 뛰어갔어요. Entonces los amigos se sorprendieron, se acercaron de Juan 정신이 Choi. 오락가락 하는 거예요. Entonces despertaron. 요한아 왜 그래 왜 무슨 일이야? Juan, ¿qué está pasando? 선교사님 요한이가 이상해요. 빨리 와. Sí, llamaron misioneros, ven acá, Juan Choi está mal. 병원에 실어갔는데 Rápidamente llevaron al hospital. 체온이 17.5도로 떨어졌어요. Entonces se bajó su temperatura 17 grados. 혈압이 20으로 뚝 떨어졌어요. También su como presión también se bajó hasta 20. 의사가 말했어요. El doctor dijo, 이 환자 죽습니다. ese enfermo va a morir. 왜 이제 오셨습니까? Porque trajo muy tarde. 집으로 돌아가십시오. Llévelo a su casa, no hay manera. 병원에서 안 받아주는 거예요. Porque el hospital no aceptó. 두 번째 병원에 갔어요. Entonces jóvenes llevaron a segundo 여전히 안 hospital. 받아주는 거예요. Segundo hospital tampoco aceptaba. 세 번째 병원에 갔어요. Llevaron al tercer hospital. 제발 좀 받아주세요. Por favor, médicos, acepte. 환자 살아 있잖아요. Ayude, todavía está vivo. 아니 산 환자를 돌려보내는 경우가 어디 있어요? Todavía está vivo. ¿Cómo puede decir que lleve a la casa? 자 들어봐요. Ya, escuchen. 이 환자 지금 정갈에 물렸어요. Ya, escuchen bien. Ese enfermo fue mordido por escorpión. 독이 번졌다니까요. Todo el cuerpo de ese joven ya está extendido veneno. 이제 오면 어떡해요? Por eso muy tarde llegó ustedes.
병원에서 할 수 있는 방법이 아무것도 없어. Entonces ahora en nuestro hospital no puede hacer nada. 다만 병원에 받아주기는 할게요. Solamente por favor, ¿sí? Interne en el hospital. 병원에서는 할 수 있는 방법이 아무것도 없으니까 기대는 하지 마세요. Entonces los doctores dicen que ya no puede hacer nada, pero no tiene que tener esperanza. 요한이는 이제 죽음이 찾아왔어요. Juan Choi llegó. 요 뒤에 넘겨봐요. 정갈 나오죠. Siguiente, 예, 그다음 siguiente. 저 정갈에 물렸던 거예요. En ese escorpión fue mordido. 요한이는 생각했어요. Juan Choi, él pensó, 미국에서 봉사활동 오기 전에 antes de venir como este programa misionero 사촌 temporal, 형이 아주 가깝게 지내고 있습니다. estaba viviendo en Estados Unidos, tiene su primo. 그 형이 마약을 하고 있었어요. Su primo estaba consumiendo la droga. 그 형 때문에 자기도 마약을 하고 있었거든요. Por ese primo, él también consumió la droga. 어제 저녁까지 전화 통화하고 했는데 Como hasta anoche estaba hablando con ese primo. 아침에 연락이 왔어요. Sí, luego en la mañana llamó. 사촌 형이 마약으로 죽었다고. En la mañana y llamó, luego avisó tu primo muerto por la droga. 충격을 받은 거예요. Entonces por la droga y cómo murió. 이제 두려워졌어요. Entonces Juancho llegó un miedo. 나도 잘못한 마약으로 죽겠구나. O tal vez por esa droga también voy a morir. 어떻게 하지? 어떻게 하면 벗어나지? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué manera voy a 벗어날 despojarme? 방법이 없는 거예요. Pero buscando no había otra manera. 어머니가 이야기했어요. Su madre habló a él. 해외 봉사활동이 있다. Sí, mi hijo, hay un programa viajar a 너 otro país. 군수코 가지 않을래? Sí, se llama Cunusco. 네가 그곳에 가면 뭔가 변화를 입을 수 있을 거야. Tú viajando como voluntario vas a cambiar. 그래요, 알았어요. Sí, mamá, está bien. 저 갈게요. Voy a ir. 마지막 떠나면서 Luego ya viajando de Estados Unidos, 아버지가 아들을 꼭 끌어안아주면서 sí, abrazando. 그래, 잘 다녀오너라. Luego su madre dijo, sí, vaya bien. 요한이는 죽음 앞에서 Juancho, ante la muerte, 마지막 아버지가 자기를 꼭 껴안아줬던 그때를 생각한 거예요. como antes de viajar a África abrazando con su padre, eso recordaba. 마지막 아버지 품에 한번 안겨봤으면 좋겠다. Una vez más abrazando mi padre, quiero hacer esto. 그렇지만 그건 불가능하잖아요. Pero en verdad eso es imposible ahora. 선교사님이 한국의 바우스 목사님께 전화를 했어요. El misionero de este país llamó al pastor Ospak. 목사님, 요한이가 죽어가고 있습니다. Pastor, Juancho está muriéndose. 정갈에 물렸습니다. Fue mordido por escorpión. 죽는답니다. El médico dice que va a morir. 어떻게 하면 좋겠어요? ¿Qué voy a hacer, pastor? 요한이 전화 통화 돼? Entonces yo quiero hablar con Juan Choi. 예, 됩니다. Sí, puedo pasar. 전화 좀 받고 봐. Sí, entonces ya pase a él. 요한아, 나 박 목사의 내가 누군지 알겠어? Juan Choi, soy pastor Ospak. ¿Ya puede conocer a mí? 예, 목사님. Sí, pastor. 요한아, 너 정갈에 물렸대. Juan Choi, escuchando, fue morido por escorpión. 온몸에 독이 번졌대. Ya veneno de escorpión, todo está extendido en 너 tu cuerpo. 죽는데. El médico dice que va a morir. 네가 살려면 말이야. Y para vivir usted 정갈에 독을 이길 힘이 필요해. necesita la fuerza para vencer ese veneno. 난 오늘 성경을 읽었어. Esta mañana yo he leído la Biblia. 이사야 40장 31절에 Isaías capítulo 40, 30. 여호와를 앙망한 자 새 힘을 얻으리니 Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리라. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. 요한아, 하나님 바라봐. Juan Choi tiene que mirar a Dios. 하나님 앙망해. Ya espera a Dios. 하나님 새 힘 주실 거야. Dios va a dar nueva fuerza. 그럼 넌 정갈의 독을 이길 수 있어. Entonces tú puedes vencer ese veneno de escorpión. 너 죽지 않아. Ya no va a morir usted. 넌 살아. Tú vas a vivir. 하나님을 앙망해라. Espera a Dios. 알겠지, 요한아? ¿Sí entiende Juan Choi? 예, 목사님. Sí, pastor. 전화가 끊어졌어요. Así se colgó. 요한이 생각했어요. Juan Choi pensó, 하나님, Dios, 저는 죽고 싶지 않아요. yo no quiero morir, Dios. 살고 싶어요. Quiero vivir más. 저에겐 방법이 없어요. Pero en mí no hay manera. 목사님 말씀대로 Escuchando la palabra del pastor, 하나님만 믿을게요. solamente voy a creer en usted. 하나님만 앙망할게요. Voy a esperar a usted. 하나님 내게 새 힘을 주세요. Dios, por favor, me da nueva fuerza. 의식이 사라져 버렸어요. Luego él se cayó y se durmió.
밤새 의식이 없이 지나가는데 Toda la noche él no tenía como una conciencia. 다 싸버린 거예요. Entonces, mientras durmiendo, estaba haciendo necesidad de su pantalón. 친구들이 닦아주고 입혀주고 씻겨주고 Sus compañeros limpiando, todos ordenando. 아침이 됐어요. Al día siguiente, 간호사가 환자를 둘러보는데 enfermeras llegó para ver ese enfermo. 요한이 누워있는 침실에 딱 왔는데 Llegando a esta cama de Juan Choi, 모니터를 보니까 정상이 돼 있네. entonces mirando en la pantalla del monitor estaba normal. 기적이 일어났잖아. Eso es un milagro. 의사 선생님 빨리 와 보세요. Médicos, ven acá, ven. 기적이 일어났어요. Sí, aquí sucedió un milagro. 환자 살았어요. Ese enfermo ya revivió. 빨리 와 보세요. Ya médicos, ven a ver. 의사가 달려왔어요. El médico 확인을 해보니까 ya chequeando esto, 체온도 정상이네요. su temperatura está 혈압도 normal. 정상이네요. La presión también normal. 체온이 17.5도까지 떨어졌는데 Que su temperatura se bajó hasta 17 grados, 36.5도로 정상으로 올라왔어. pero 36 grados ya estaba normal. 혈압도 정상이고 그래프가 쫙 올라와 살았다는 거예요. Su presión también ya normalizó, su monitor mostraba todo está normal. 이 Está. 환자 살았습니다. Ese enfermo ya 이제 revivió. 걱정 안 해도 되겠습니다. Ahora no necesita preocuparse. 아멘. Amén. 자, 이제 의사가 깜짝 놀래가지고 Entonces los médicos se sorprendieron. 간호사 Enfermera, 무슨 짓 한 거야? sí, ¿qué hiciste anoche? 예? 제가 무슨 짓을 하다뇨? Sí, no hice nada. 저 아무 짓도 안 했어요. No hice nada, médicos. 아니 그게 아니고 무슨 짓을 했는데 이런 기적이 일어났느냐는 거야. Ya, enfermera, ¿qué hiciste anoche? ¿Por qué sucedió ese milagro? 간호사 한 거 아무것도 없어요. Porque esa enfermera no hizo nada, ¿verdad? 요한이는 Juan Choi, 전화 소화기를 통해서 a través de ese teléfono, 들려오는 목사님 음성 한마디 받아들인 것밖에 없어요. solamente escuchó la voz del pastor. 요한아, Juan Choi, 내가 성경을 읽었어. esta mañana he leído la Biblia. 이사야 40장 31절에 Isaías capítulo 40, el versículo 30. 오직 여호와를 만 자는 새 힘을 얻으리라. Los que esperan a Jehová recibirán nueva fuerza. 하나님 바라봐라. Ya es Jehová. 하나님 앙망해라. Ya mira a Jehová. 하나님 새 힘 주신다. Jehová va a dar nueva fuerza. 그러면 정갈에도 이긴다. Entonces va a vencer ese veneno del escorpión. 죽지 않아. Ya no va a morir. 살아. Tú vas a vivir. 알겠지? Sí, me hago entender. 예, 목사님. Sí, pastor. 그때 마음이 말씀과 연결이 되는 거예요. En ese momento podía unirse con el corazón del pastor. 그때 마음이 하나님과 연결이 되는 거예요. En ese momento conectó con el corazón de Dios. 말씀 한마디 속에 Dentro de la palabra de Dios 정갈의 독을 이길 힘이 들어 있어요. hay la fuerza para el veneno de escorpión. 죄를 이길 힘이 들어 있어요. Hay fuerza para vencer pecados. 어둠을 이길 힘이 들어 있어요. Hay fuerza para vencer la oscuridad. 유혹을 이길 힘이 들어 있어요. Hay fuerza para vencer tentaciones. 마약을 이길 힘도 들어 있어요. También tiene la fuerza para vencer ese deseo de consumir droga. 말씀은 살았어요. La palabra está viva. 태초에 말씀이 계시니라. En el principio había la palabra. 이 말씀은 하나님과 함께 계셨으니 Esta palabra estaba con Dios. 이 말씀은 곧 하나님이시니라. La palabra es de Dios. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 Y esta palabra estando con nosotros. 그분이 예수 그리스도십니다. Esta palabra es Jesucristo. 하나님을 믿는다는 건 Lo que creen en Dios, 말씀 믿는 거예요. creyendo en la palabra de Dios. 귀신이 쫓겨나는 그거 보고 믿는 거 아니에요. Ya mirando cómo está echado, demoniado, luego creyendo, no. 말씀을 믿는 거예요. Creyendo en la palabra. 누구든지 말씀을 믿음으로 Cualquier persona creyendo 예수님과 마음이 연결되면 con el corazón de Dios. 그러면 주님이 그 속에 말씀대로 살아 역사하시는 거예요. Entonces el Señor, conforme a la palabra, en Él trabaja. 요한이가 이제 문제가 생겼어요. Juan Choi tenía problema. 다리를 절단해야 된다. Tenía que cortar su pierna. 발 뒤꿈치를 물려가지고 Porque ese escorpión mordió su pierna. 그 다리가 썩어 들어가고 있어요. 다음 Ya, siguiente. 이제 저 빨간 이 표시가 돼 있잖아요. 화살표가 Ese flecha rojo, ¿no? 절단을 해야 된다는 거예요.
este lugar tiene que cortar era. 지금 발 등이 지금 이제 썩어 들어가고 있는. Entonces su pierna está pudriéndose. 다음. Siguiente. 네, 더 점점 발 뒤꿈치를 물렸는데. Entonces fue mordido su pierna. 예, 저렇게 심하게 썩어 들어갔던. Así estaba pudriéndose. 자, 그리고 나서 이제 하나님의 은혜로. Pero por la gracia de Dios, 새 살이 돋아났어요. como regeneraron su carne. Ya, siguiente. 다음. Siguiente. 네, 새 살이 돋아나고 있어요. Estaba. 이제 끝이 나와서. Sí. Entonces ahora ya fue sanado completamente. 건강하게 됐어요. Ya tiene muy. 그래서 미국의 선교사가 되었던 거예요. Entonces ahora ha sido misionero de Estados Unidos. 뒤로 넘겨 보세요. Siguiente. 네. 그다음. 자, siguiente. 그다음. 여기 나오네요. 이제 발등 구조 자, aquí sale, ¿no? 물었죠? Ya aquí fue sanado, ¿verdad? No, según la foto. 하나님 말씀대로 됐습니다. Conforme la palabra cumplió. 하나님으로 말미암아 정갈의 독을 이겼습니다. Por medio de la palabra de Dios venció este veneno de escorpión. 다음. Siguiente. 예, 그다음. Siguiente. 예, 미국의 선교사가 됐어요. Entonces ha sido misionero de Estados Unidos. 그다음. Siguiente. 결혼해가지고 새 아이 아빠가 됐습니다. Se casó ahora el padre de 3 hijos. 하나님의 역사입니다. Eso es la obra de Dios. 너든지 그 마음이 하나님과 연결되면 Cualquier persona conectando con el corazón de Dios, 정갈의 독도 이기고 사는 거예요. entonces ya puede vencer ese veneno de escorpión. 자, 간음증에 잡힌 여자가 Una mujer adúltera, 간음을 하다가 현장에서 잡혔어요. mientras adulterando, se fue agarrado por los 누구든지 음란한 fariseos. 생각이 하나 들어오면 끌려가게 돼 있어요. Cualquier persona ya entra, fue arrastrado. 그는 이제 돌에 맞아 죽을 수밖에 없어요. Entonces esa mujer será muerta por piedra. 나는 죽는구나. Esa mujer pensando va a 이제 morir. 내 인생 끝이구나. Hasta aquí era mi vida. 조금 있으면 돌들이 날아오겠지. Poco después muchas piedras me va a arrojar. 나는 되겠지. Creo que va a morir. 그리고 돌 무덤이 쌓이겠지. Creo que encima de mi cuerpo estará muchas piedras. 죽음이 와버렸어요. Pero ahí llegó la muerte. 근데 이 여자가 저주가 왔는데. Antes esta mujer llegó la maldición, ¿verdad? 이제는 길이 없었는데. En verdad para ella no tenía ninguna manera. 예수님 앞에 끌려온 거예요. Entonces trajo ante Jesús. 예수님이 이 모세의 율법이 이런 여자 돌려쳐 죽이라 그랬는데 어떻게 할 겁니까? Según la ley de Moisés tiene que apedrearla tal mujeres. Entonces usted qué va a hacer? 살려줘라. Sí, entonces por ejemplo ya deja a esa mujer. 율법을 어기는 것이에요. Entonces como incumple ese mandamiento. 죽여라. Cuando ya mátala. 하나님의 사랑의 하나님의 아들이 아닌 거예요. Entonces no es hijo de Dios, ¿verdad? No. 이제 예수님은 딱 걸려들었어요. Entonces ahí para acusarle a Jesús. 바리새인과 서기관들이 예수님을 고소할 조건을 딱 가지고 있는데. Entonces los fariseos, escribas, agarrando esa manera. 예수님은 방법이 많아요. Pero en Jesús hay miles maneras. 예수님은 길이 많아요. En Jesús hay muchos caminos. 갑자기 예수님이 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. De repente Jesús preguntó, entre ustedes no tiene pecado, primero arrojarla. 매수 예수님 말씀 한마디가 딱 떨어지니까. Si cayéndose esta palabra de Jesús. 그래 양심의 가책을 느끼고 그들 들고 있는 돌을 다 내려놓고 떠나가고 마는 걸 봤어요. Entonces por su conciencia ellos todos ya dejando las piedras regresaron a sus casas. 예수님은 이제 이 여자에게 묻는 거예요. Ahora Jesús está preguntando a esa mujer. 너를 정죄한 자가 없느냐? Ya nadie te condenó. 이 여자는 간음을 하다가 현장에서 붙잡혀서 끌려왔기 때문에. Porque estaba adulterándose, ahí fue arrastrada, dejó ante Jesús. 주변을 볼 수가 없었어. Entonces ella estaba mucha vergüenza, ¿verdad? No podía mirar a otros. 너를 정죄한 자가 없느냐? Ya no hay nadie te condenó. 예수 음성을 듣고 그때야 주변을 둘러보게 된 거예요. Escuchando esta palabra de Jesús, recién alzaba su rostro, él estaba buscando. 자신을 정죄하는 사람들이 다 떠나가고 없는 걸 봤어요. Entonces podía ver que nadie estaba, antes condenaba mucho, ¿no? 이제 아무도 없습니다. Si respondió esa mujer, nadie, Jesús. 이 여자에게 들려오는 또 하나의 음성이 있었는데. También había otra voz de Jesús. 나도 너를 정죄하지 아니하노니. Ni yo te condeno. 넌 이제 깨끗해. Ahora usted es limpia. 넌 이제 의로워. Ahora tú eres justa.
내가 네 죄를 담당하러 왔어. yo vine para cargar tus pecados. 이 여자가 예수 밖에 있을 때, Esa mujer cuando estaba fuera de 율법 아래 있을 때 저주를 받을 수밖에 없었는데, dentro del mandamiento había solamente llegaba maldición. 이제 이 여자가 예수 안에 딱 들어가 버리니까 Pero esa mujer entrando dentro de Jesús. 그에게 찾아온 모든 재앙을 다 막아주시는 거예요. Entonces todas las maldiciones que vienen a esa mujer a través de Cristo ya solucionaba. 이제 이 여자는 알았어요. Esa mujer podía entender, 내 운명이 나에게 있지 않구나. ah, mi vida no depende de mí, 예수님 말씀 한마디에 달려 있구나. depende de la palabra de Jesús. 이제 주님이 나를 위해 오셨구나. Ah, Jesucristo vino para mí. 주님이 내 죄를 대신해 주시는 것이구나. Jesucristo va a morir por mis pecados. 나도 너를 정죄하지 아니하노니. Ni yo te condeno. 주님은 그 죄를 대신하러 오셨던 거예요. Ese Señor Jesucristo vino a cargar nuestros pecados. 이 여자는 생명을 얻었어요. Esa mujer recibió la vida 이제 예수님과 함께하는 동안 mientras estando juntos con 재앙을 Jesús. 막아주시고 Jesús ya protegiendo la 저주를 maldición, 막아주시고 protegiendo, 고통도 대신해 주시고 también recibiendo todos dolores en vez de nosotros. 어떤 어려움도 이제 예수님이 다 대신해 주시게 된 거예요. Ya cualquier problema en vez de nosotros, Jesucristo ya hace, soluciona. 예수님은 오늘 이 여자의 죄만 담당하신 것이 아니고 Ya no solamente cargaba ese pecado de la mujer 그 Jesús, 여자의 마음의 진정한 주인이 되신 거예요. también ha sido dueño verdadero en el 그러니까 corazón de 그 esa 여자의 mujer. 마음속에 다시는 가늠하지 마라 법을 주지 않았어요. Entonces no ha dado esta ley, no más comete pecados. 그 여자의 마음속에 감사로 가득 채워줬어요. Jesucristo ha dado mucho agradecimiento en el 그 corazón de la 마음 mujer. 어디에도 어둠이 음란이 자리 잡을 공간이 없었어요. Entonces en el corazón de esa mujer no hay más espacio para que entre deseos, también esas tentaciones. 이 여자가 예수님을 만나 새 생명을 얻고 나서 Esa mujer encontró a Jesús, recibió nueva vida. 집으로 돌아가면서 너무너무 기뻤을 거예요. Recibiendo esa nueva vida, regresando a casa, estaba muy contenta. 주님 고맙습니다. El Señor, gracias. 주님 고맙습니다. El Señor, gracias. 주님 때문에 내가 살았습니다. Ah, por el Señor yo podía vivir. 내가 돌에 맞아 죽어야 했는데 En verdad yo tenía que morir. 내가 지금 살았네요. Ah, yo estoy 나 viviendo. 같은 여자를 사랑하시는 주님, Usted, como tal mujer, ¿sí? 같은 여자를 사랑하시는 주님 고맙습니다. Usted, como me ama. Estoy muy agradecida. 대문 앞에 서서 문을 열고 들어가는 거예요. Sí, abriendo la puerta, entrando a su casa. 그리고 현관문을 열고 들어가서 Luego abriendo ya puerta de sus cuartos. 그 거실에 앉게 되는 거예요. Sentándose en su sofá. 자녀들을 만나고 Luego encontrando sus hijos. 남편을 만나고 Encontrando su marido. 그러면서 그 집안에 들어가서 가족과 함께 만나게 되면서 Entrando a su cuarto, encontrando sus familias. 내 인생이 이런 날이 있을 거라고 생각 안 했는데 En verdad, en mi vida nunca pensé encontrar mis 내가 familias. 지금 집에 돌아왔구나. Ah, yo regresé de nuevo a 내가 mi 지금 familia. 살아있구나. Ah, estoy vivo todavía. 내가 눕던 침대에 누울 수 있구나. Ah, yo puedo echar en las camas. 내가 앉았더니 의자에 앉을 수 있구나. Ah, en verdad yo puedo sentarme en esa 내가 silla. 머물렀던 집에 머물 수 있게 되었구나. Ah, otra vez puedo quedarme en mi casa. 주님 고맙습니다. El Señor, gracias. 그 여자 다시는 죄악으로 돌아가지 않고 Entonces esa mujer nunca más va a volver atrás. 주님이 그 마음에 가득해서 En su corazón está lleno. 기쁨이 가득해서 Entonces lleno, 사랑이 가득해서 tiene lleno de amor. 예, 그 마음에 소망이 넘치는 거예요. Estaba lleno de alegría y esperanza. 이제 이 여자의 삶은 예수님과 함께하는 삶이 되었습니다. Entonces está llevando una vida con Jesucristo. 간음증이 잡힌 여자에게 Esa mujer adúltera, 나도 너를 정죄하지 아니하노니 ni yo te condeno. 간음증이 잡힌 여자에게만 하신 이야기가 아니에요. No solamente habló esa mujer adúltera. 오늘 이 자리에 계신 여러분에게 하신 말씀. En esa noche usted está sentado, a ustedes 나는 también. 간음증이 잡힌 여자처럼 간음은 하지 않았지만 Aunque ustedes no estaba adulterado, ¿verdad? Como esa mujer adúltera. 저 여자의 모습이 바로 접니다. Entonces la forma de esa mujer soy yo. 야, 저런 추하고 더러운 간음증이 잡힌 여자도 구원하신 주님. El Señor que ya salvó a esa mujer tan sucia. 나도 구원하셨네요. Entonces salvó hasta mi 내 죄도 persona. 담당하셨네요. Encargó hasta mis. 나도 깨끗게 했네요. Entonces mi persona también justos. 예,
저도 이제 죄가 다 씻겨졌습니다. Yo también mis pecados fueron limpiados. 이제 나도 의롭습니다. Yo también soy justificados. 예, 이제 그렇게 믿으십시오. Así tiene que creer, hermanos. 그 사람이 예수님과 마음이 하나가 되는 겁니다. Esta persona puede ser el mismo corazón de Jesús. 그렇게 믿습니까? Así ustedes creen, 나도 의롭습니다. 그렇게 믿어요? justificado, así creen. 주님이 여러분을 보고 너도 나도 너를 정죄하지 않는다 하셨잖아요. El Señor mirando a usted, yo tampoco, ni yo te condeno. 로마서 8장 1절에 Romanos capítulo 8, el versículo 1. 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 Entonces los que están dentro de Cristo, 경의코 정죄함이 없나니 no hay ninguna condenación. 이는 죄와 사망의 법에서 Entonces la ley de la muerte, 생명의 성령의 법이 entonces la ley del Espíritu Santo, 너를 해방하였습니다. se ha librado del pecado de la muerte. 오늘 주님 완벽하게 죄악에서 여러분을 해방시키신 줄 믿습니다. Creemos esa noche nuestro Señor Jesucristo fue limpiado perfectamente a ustedes. 아멘. Amén. 오늘 그 간음 중에 잡힌 여자를 구원하신 주님은 여러분을 구원하셨어요. Esta noche ese Señor Jesucristo salvó a esa mujer adúltera. Misma manera esta noche salvó a ustedes. 우리 죄를 십자가에서 다 이루었다고 하셨다 이 말이에요. Sí, en la cruz fue limpiado nuestros todos pecados. 다가 무슨 뜻이에요? Sí, ¿qué quiere decir esto? 죄가 하나도 빠졌어요? Ahí, entonces ahí estaban pecados pocos. 아니에요. 다. No es así, todos pecados. Todos pecados. Todos pecados. Todos pecados. Todos pecados. 다 이루었다 이 말이에요. Entonces consumado es todos. 아멘. Amén. 그래요. Es cierto. 자, 처음 이야기했죠. Sí, yo hablé. 구조원이 잘해야 돼요. 물에 빠진 사람이 잘해야 돼요. El rescatador tiene que hacer bien, o uno que está ahogando, él tiene que hacer bien. 구조원이 잘해야 되는 것처럼 El rescatador tiene que hacer bien. 예수님이 잘하셔야 돼요. Por eso el Señor tiene que hacer 예수님 bien. 완벽하게 이루셨어요. Jesús hizo perfectamente. 오늘 예수님 왜 여러분을 죄에서 구원하신 줄 알아요? Jesucristo, ¿por qué salvó a usted? ¿Sabe esto? 왜 여러분을 의롭게 하신 줄 알아요? ¿Por qué hizo justificado ustedes? 왜 여러분을 온전케 하신 줄 알아요? ¿Por qué hizo perfectamente ustedes? 여러분 마음 안에 거하시. Porque Jesucristo quiere morar en sus corazones. 영원히 여러분과 함께 하시려고. Eternamente quiere estar con ustedes. 내가 문을 두드려노니 Si yo golpeando la puerta, 누구든지 문을 열고 cualquiera abriendo la puerta, 내 음성을 들으면 escuchando mi palabra, 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 yo entraré en él luego comiendo 그는 juntos. 나로 더불어 먹으리라. Tú por medio de mi persona comerás. 이제 예수님과 더불어 사는 거예요. Ahora junto a Cristo vivirá. 이제 여러분 죄가 확실하게 눈보라에게 씻겨진 걸 믿으세요? Ya ustedes pueden creer que sus pecados fue limpiado perfectamente. 저도 그렇게 믿습니다. 손 들어봐요. Yo creo en esa manera. Levante las manos. 아멘. Amén. 확실히 여러분 죄가 사해졌어요? Ya perfectamente fue limpiado tus pecados. 자, 그럼 이제 물어봅시다. Entonces voy a preguntar. 내 죄는 아직 남았습니다. 손 들어봐요. Todavía yo tengo pecado, así se siente, levante la mano. 내 죄는 남았다. Todavía tengo yo pecado. 괜찮아요. Está bien, no hay problema. 내 죄는 아직 남았습니다. Todavía mis pecados tengo, todavía levante la mano. 없습니까? ¿No hay nadie? 지금 확실히 하셔야 돼요. Ahora tiene que declarar. 오늘 저녁 주님 앞에 서야 될지도 몰라요. Y tal vez esta noche puede presentar 그 ante 죄가 el Señor. 있으면 하나님이 받으시지 않아요. Pero cuando presenta ante Dios tiene pecado, Dios no va a 오늘 aceptar. 확실히 죄짐을 다 여기서 벗어버리고 가요. Esta noche ya claramente tiene que limpiar sus pecados. 자, 누가 아직 나는 죄인입니다 아니면 손 들어봐요. Todavía se siente soy pecado, levante la mano. 없습니까? Nadie. 다 의인입니까? Todos son justos. 아멘. Amén. 마태복음 28장 20절에 San Mateo capítulo 28, 20. 내가 Yo, 세상 끝나는까지 hasta que termine este mundo, 너희와 con ustedes, 항상 siempre 함께하리라. Siempre estaré usted. 오늘 구원을 받은 여러분, Hoy día, los que recibieron la salvación, 주님이 함께
하십니다. El Señor estará junto con ustedes. 영원히 Siempre, 항상 siempre. 절대 여러분을 버리지 않을 겁니다. Jamás va a abandonar de ustedes. 떠나지도 않을 겁니다. También jamás va a alejarse. 여러분은 주님과 하나입니다. Ustedes son uno con el Señor. 이제 작은 예수로 사는 겁니다. Entonces desde ahora vívelo como pequeño Jesús. 저는요 저로 사는 동안 실패했어요. En verdad, viviendo por mi persona me fracasé. 87년 5월 10일 구원받았어요. En 1987 yo recibí la salvación. 90년도에 전도사가 됐어요. 1990 ha sido como pastor. 예, 2005년에 사역 실패를 했어요. En el año 2005 fracasé mi pastoreo. 사역을 더 이상 할 수 없는 사람이 됐어요. Ha sido un pastor que no podía pastorear más. 정말 밑바닥 인생을 살았어요. En verdad, bajando más en mi vida. 5년이란 세월을 긴 어두운 터널을 지나온 것 같아요. Como me parece, durante 5 años estaba pasando una oscuridad. 사역을 할 수 없었어요. Porque no podía pastorear en mi vida. 하루도 눈물 없이 지낸 적은 없어요. Entonces todos los días yo lloraba. 정말 저는 하나님 앞에 너무너무 부끄럽고 아무것도 아닌 사람입니다. En verdad, ante Dios mi persona estaba muy vergonzoso, no podía hacer nada. 그때도 주님은 나와 함께 계셨어요. Pero en aquel tiempo también el Señor estaba 그 conmigo. 기가 막힌 웅덩이의 수렁에서 나를 끌어내 주셨어요. Estaba en este hoyo muy profundo, Dios sacó a mi persona. 그 주님은 오늘 여러분 앞에 이렇게 세우셨어요. Ese Señor me puso ante ustedes en esta noche. 저는 이제 하나 알아요. Una cosa yo entiendo bien. 나로 말미암아 살면 실패하고 망한다. Viviendo por mi persona, fracasando, luego 이제 a 더 sufrir. 이상 나는 나로 살지 않아요. Por eso yo no vivo por mi persona más. 예수님으로 말미암아 살아요. Por Jesús tiene que vivir. 누굴 만나든 Cualquier persona encuentra, 어디를 가든 donde sea, 무엇을 하든 cualquier trabajo, 저는 예수님으로 발을 내딛어요. yo por el Señor Cristo extiendo mi paso. 예수님으로 부딪혀요. Por el Señor Cristo enfrenta. 예수님으로 말미암아 살아요. Por el Señor Cristo yo vivo. 뭐든지 되게 하셔요. El Señor Jesús siempre ayuda. 뭐든지 도우셔요. También me da todas las cosas. 주님이 능력으로 역사하시는 줄 믿어요. Yo creo que el Señor me ayuda con su poder. 오늘 성령이 여러분 마음 안에 임하신 줄 믿습니다. Yo creo esta noche el Espíritu Santo entró en sus corazones. 권능도 주셨습니다. También ha dado el poder. 이제 이 복음 들고 발을 내딛으십시오. Por eso el Evangelio extiende más. 그러면 여러분을 통해 성령이 역사하실 겁니다. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar a través de ustedes. 복음을 깨닫지 못해서 교회를 떠난 많은 사람들이 다시 돌아올 겁니다. Los que no entendieron el Evangelio, que alejaron de la iglesia, nuevamente va a volver a la iglesia. 예, 이 교회가 차고 넘칠 겁니다. En esa iglesia va a llenar muchas personas. 복음만을 위해 사십시오. Solamente vive para el Evangelio. 주님만을 위해 사십시오. Solamente vive para el Señor. 반드시 주님이 도우십니다. Sí o sí el Señor va a ayudar. 다음에는 이 라파스 이 도시에 있는 많은 사람들 다 모아가지고 Ya siguiente seminario, ya llamando todas las personas de la ciudad. 큰 데서 집회합시다. Entonces, en un lugar más grande que ese lugar vamos a hacer seminario. 그래서 이 도시 사람들 다 복음 듣게 하자고요. Por eso invitando a todos los ciudadanos a escuchar el Evangelio. 하나님 그 일을 기뻐하실 것입니다. Nuestro Dios va a alegrar mucho este trabajo. 예수님을 만난 사람들이 다 변했잖아요. Los que encuentran a Jesús, todos cambiaron. 사마리아 우물가 여자가 변했어요. Una mujer samaritana también cambió. 38년 된 병자가 변했어요. Un enfermo durante 38 años también cambió. 날 때부터 소경된 사람이 변했어요. Entonces un ciego de nacimiento también cambió. 가늠증이 잡힌 여자가 변했어요. Entonces una mujer adúltera también 그냥 cambió. 변하려고 변한 게 아니에요. Ellos no esforzaban para cambiar. 예수님과 마음을 열고 몇 마디 대화를 나누는 동안 Abriendo sus corazones, conversando con Cristo, 예수님을 영접하게 되고 recibiendo el Señor Cristo en su 예수님과 corazón, 마음이 연결되면서 conectando con el corazón de Jesús, 그래서 어느새 변화된 삶을 살게 되었다 이 sí, 말이에요. automáticamente llevando una vida cambia. 오늘 여러분들은 새로운 피조물입니다. O sea, esta noche ustedes nueva criatura es. 믿음의 사람들입니다. Ustedes son
son hermanos que tienen buena fe. 하나님의 자녀입니다. Ustedes son hijos de Dios. 이제 하나님으로 사시기 바랍니다. Desde ahora vive por favor por Dios. 여러분을 통해 하나님이 일하실 줄 믿습니다. Creo Dios va a trabajar a través de ustedes. 하나님 여러분을 들어 쓰고 싶어서 Dios levantando ustedes quiere trabajar. 하나님 여러분을 통해 일하고 싶어서 Dios quiere trabajar con ustedes. 여러분을 온전케 하신 거예요. Por eso hizo perfectamente justos. 이제 온전케 된 그 사람을 통해 일을 하시는 거예요. Entonces Dios va a trabajar a los justos como ustedes. 아멘. Amén. 히브리서 10장 14절. Hebreos capítulo 10, el versículo 14. 내가 한 제물로 거룩하게 된 자들 Por una ofrenda 영원히 hizo perfectos para 온전케 siempre. 하셨느니라. 주님 온전케 하셨습니다. El Señor hizo a ustedes perfectamente. 우리 그 주님 믿읍시다. Nosotros creemos este Señor. 아멘. Amén. 그 주님으로 사십시오. Ya desde ahora vive por el Señor. 하나님이 여러분을 통해 영광을 받으실 줄 믿습니다. Creo Dios va a recibir honra y gloria a través de ustedes. 아멘. Amén. 기도하겠습니다. Ya oramos. 살아계신 우리 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, muchas gracias. 우리는 아무것도 아닌 자들입니다. Nosotros somos nada, 정말 추하고 더러운 인간입니다. verdaderamente sucios. 주님이 간음중에 잡힌 여자를 만나 주셨던 El Señor Cristo encontró una mujer adúltera. 사마리아 우물가 여자를 만나 주셨던 것처럼 El Señor encontró una mujer samaritana. 38년의 병자를 만나 주셨던 것처럼 Encontró un enfermo durante 38 주님을 años. 만난 사람들이 다 변화를 입었던 것처럼 Todas las personas que encontró al Señor fue cambiado. 한 사람 한 사람 이곳에 계신 모든 분들 주님이 만나 주시고 Uno a uno que están en ese lugar, Dios encuentre. 주님 베푸신 구원의 은혜가 임하고 Si llegando la gracia encima de la salvación, 같은 사람을 사랑하시는 주님의 사랑과 y recibiendo ese amor que como amó 그 tal 주님을 nosotros. 향한 감사가 가득해서 Entonces estaba lleno de ese amor del Señor. 그 주님을 인하여 기뻐하며 즐거워하며 살게 하시고 Si hace vivir con mucha alegría, con mucho 우리의 agradecimiento, 생의 전부를 주님께 드리고 entregando nuestra toda la vida al Señor. 복음 전하며 살게 하시고 Hace viviendo, predicando este el 주님을 evangelio. 위해 사는 동안 Mientras viviendo el Señor, 만 가지 은혜를 더하실 거라고 믿습니다. miles gracias va a dar. 이 Nosotros 교회를 creemos. 축복하시고 Dios bendice a la iglesia Generación 또 de 이 교회 Fuego. 목사님을 축복하시고 También bendice Pastor Marcelo. 세우신 당신 종을 통해 하나님 역사하시고 Dios trabaje a través de tus 이 siervos. 교회 안에 성도들 삶 속에 하나님의 놀라운 역사가 가득하게 되길 바랍니다. Espero que Dios va a llenar tu gracia, tu bendición dentro de esa iglesia, dentro de la vida de hermanos. 주님께 영광을 돌립니다. Glorificamos a nuestro Señor. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Cristo. 아멘. Amén. Sí, gracias. Muchas gracias. Una vez más vamos a aplaudir, por favor, a nuestro amado Dios y a su siervo que nos ha compartido el Evangelio. Gracias. Así hemos terminado este seminario por 2 noches. En esta oportunidad también tenemos un acto de reconocimiento. Para esto voy a invitar al pastor Marcelo Espejo. Él quiere otorgar un reconocimiento al expositor, al pastor Cho. Pastor Marcelo, adelante. Y también voy a invitar al pastor Cho para que pueda recibir el reconocimiento. Pastor Cho. Pastor Cho. Hola. Usted es un misionero a nivel mundial. Usted lleva el evangelio de las buenas nuevas a los perdidos. Usted está viajando mucho por allá y por acá. Donde el Señor le dice, ve, usted tiene que ir.
Usted no le dice que es muy frío la ciudad del Alto, la ciudad muy alta del mundo, frío. No le dice así. Mándame por favor a lugares bajos, yo estoy acostumbrado. Eso no es para usted. Lo que cuesta seguir, ¿cierto?, a Cristo. Y de este modo, Pastor Cho, a nombre de la Congregación Cristo, a nombre de la Congregación Generación de Fuego, permítame entregarle este reconocimiento. Por favor, reciba usted con mucho agrado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Así una vez más aplaudimos por Pastor Marcelo muy gentilmente nos recibe en diversas oportunidades. Hizo la entrega, otorgó el presente reconocimiento en nombre de la Iglesia Cristiana Generación de Fuego. Muchas gracias, Pastor, y felicidades, Pastor Cho. Y también tenemos como algunos anuncios, por favor, puede proyectar. Como ayer mencionábamos, tenemos el Congreso de Líderes Cristianos, pero en el país de Chile. Está preparando, está organizando Pastor Juan Kim, que también en una oportunidad aquí vino como conferencista, ¿se acuerdan? Entonces, él está preparando, él es ministro de la misión en Chile, en Santiago de Chile. Entonces, se va a realizar Congreso de Líderes Cristianos. Y Pastor, así personalmente, ha invitado en Argentina y también está enviando la invitación para todos los pastores, líderes y hermanos en Cristo Jesús que podemos participar, los hermanos de la misión y los hermanos, los pastores, líderes, diáconos de la Iglesia Generación de Fuego. Todos nosotros somos invitados. La fecha es el mes de marzo, del 10 al 12 de marzo es la fecha que se va a realizar. Y también puedan contactarse con la Misión Buenas Nuevas para recibir mayor información. Y luego también tenemos otro gran avivamiento, pero esto en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el mes de abril, 10 al... En el mes de abril tenemos gran avivamiento, está organizando también CLF, para esto también estamos invitados todos los pastores, líderes y los hermanos, y para esto sacando visa podemos viajar y participar de este evento también. Y paralelamente hay también evento de verano también en Chile, taller de verano del 10 al 12 de marzo 2023. Así, estas invitaciones queremos hacerles conocer a todos ustedes, hermanos. Bien, muchas gracias. De esta manera hemos terminado el seminario bíblico por 2 noches. Muchas gracias, Pastor, por compartirnos el Evangelio. Muchas gracias, Pastor Marcelo, por este ambiente que nos está prestando. Gracias y Dios les bendiga. Así terminamos este evento.